Sí, muy bien. Pues muchas gracias, hermanas. Una vez más estamos aquí reunidas. Y esta es la tercera clase que vamos a tener en este mes, basada en el libro de Jonás. Y brevemente vamos a recordar las primeras dos clases que tuvimos. La primera, si ustedes recuerdan, el título se llamaba Desafiando a Dios. Y en ella vimos cómo Jonás no estuvo de acuerdo con lo que Dios le mandó de que fuera a predicar a Nínive. Y como Jonás no estuvo de acuerdo con ese mandamiento, se fue en dirección opuesta y se declaró en plena rebeldía. Como también tú y yo a veces lo hacemos cuando desobedecemos a mandamientos específicos, pero simplemente nosotros nos negamos a seguirlos porque pues tenemos otras prioridades, si le podríamos decir así. Y entonces es cuando a Dios no lo ponemos por sobre todas las cosas, cuando guardamos rencores, cuando nos comportamos de manera egoísta y soberbia, cuando somos contenciosas, cuando somos indolentes. Y en cada una de estas cosas, al igual que Jonás, desafiamos a nuestro Padre a no seguir sus enseñanzas. Nuestra segunda clase se llamó Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Si ustedes recuerdan, esas fueron las palabras que Jesús le dijo a Pablo cuando lo interceptó, cuando él iba en camino a Damasco en persecución de la iglesia. Y vimos cómo eso significaba dar patadas a un instrumento de agricultura que es un pico cortante, ¿no? Entonces, dura cosa es patear algo que sea tan picudo si te vas a hacer daño tú solo. Entonces entendimos también cómo Jonás sufrió en gran manera por rebelarse contra Dios, por pretender desafiarlo, y cómo en respuesta a su conducta, Dios envió un fuerte viento cuando iba navegando rumbo a Tarsis, y luego cómo Dios mandó al gran pez para que cuando los marineros lo echaran al mar, fuera devorado por aquel pez. Y entonces vimos cómo él estuvo pagando las consecuencias, estuvo dando coces contra el aguijón. Al desobedecer a Dios, se estuvo haciendo daño a sí mismo. En la aplicación de esta clase meditábamos que nuestras acciones tienen consecuencias, que nosotros cuando no seguimos los mandamientos de Dios, normalmente pagamos un precio caro, que cuando nosotros nos resistimos a otorgar el perdón o cuando insistimos en salirnos con lo que queremos, con nuestro capricho o nuestra manera, porque se tiene que hacer como nosotros queremos, al no experimentar contentamiento con lo que tenemos, sino ambicionar más o no agradecer lo que ya tenemos, al preocuparnos por lo que fue o por lo que va a ser y no darle a cada día su propio afán, inevitablemente pagamos las consecuencias. ¿Y cuáles son esas consecuencias? Pues pueden ser enfermedades provocadas por el estrés o por nuestros malos hábitos. Puede ser que vivamos en medio de contiendas con nuestra familia o aún en la misma congregación. Puede ser que dentro de nosotros haya raíz de amargura. Y esto es por mencionar algunas de las consecuencias de no seguir lo que Dios experimenta por estar dando coces contra el aguijón. Entonces podemos comprender que desobedecer los mandamientos de Dios es como si estuviéramos clavándonos un cuchillo nosotras mismas, que desafiar a Dios es atentar contra nosotras y desafortunadamente aún contra los que están a nuestro alrededor. Bueno, fuera que nada más el daño no lo hiciéramos nosotros, pero desgraciadamente también nuestros seres queridos o los que están a nuestro alrededor pagan las consecuencias de nuestras malas acciones. Sin embargo, Dios nos da tiempo para recapacitar. Dios nos da una segunda oportunidad y una tercera y una cuarta, porque en su gran misericordia, Dios se muestra a sí mismo como un Dios de oportunidades. Y vamos a estudiar a eso y vamos a regresar al libro de Jonás. Y nos vamos a situar en el momento en que Jonás está en el vientre del pez. Si se acuerdan ustedes, la vez pasada vimos ahí en el capítulo 2 que Jonás es tragado por el pez y estando dentro de él se da cuenta de lo necio que fue al desobedecer a nuestro Padre. Y entonces vuelve en sí, entonces eh, recupera su cordura,
cuando se dio cuenta que debió de haber obedecido al Padre y ahí en medio de aquella oscuridad, de aquella humedad, de aquel nefasto olor, ¿se imaginan cómo puede oler dentro de un pez, verdad? Finalmente Jonás implora a Dios y leamos lo que dice y vemos ahí en Jonás capítulo 2, versículo 7 en adelante. Dice Jonás, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y yo te pregunto, hermana, ¿no es eso lo que tú y yo hacemos en medio de un problema? Cuando estamos desfalleciendo, cuando nos sentimos atribuladas, cuando sentimos que ya nos llegó el agua hasta el cuello, ¿no es cuando nos acordamos de Dios? ¿No es eso cuando estamos en esas situaciones que más nos ponemos la rodilla en el piso y nos humillamos y nos damos cuenta que sin Él no podemos seguir adelante? Que Él es el único que nos puede sacar del problema en el que estamos. Entonces, quizás si has pasado por esa situación, te puedes imaginar con el fervor que Jonás oró cuando estaba en medio de aquella oscuridad. ¿Cómo habrá orado Jonás? Yo creo que como nunca oró Jonás en ese momento que estaba dentro de aquel pez. Y dice Jonás en el segunda parte del versículo 7, dice, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Desde el vientre de aquel pez, Dios escuchó a Jonás. Y luego dice algo cuando ya Jonás, que esto lo debemos de atesorar nosotros como esos tesoros que de repente nos hallamos. Dice Jonás, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Cuando tú y yo pensamos que podemos hacer las cosas como nosotros creemos, cuando pensamos que nuestra manera va a ser mejor que lo que Dios estipula o ni siquiera nos acordamos lo que Dios quiere que hagamos, es cuando realmente estamos siendo vanas, cuando nos estamos haciendo ilusiones, cuando estamos siguiendo cosas que no tienen ningún sustento. Y entonces dice, dice ahí, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. ¿La misericordia de quién? La misericordia de Dios. No podemos nosotros estar dando cosas contra el aguijón y esperar que Dios nos bendiga. No podemos nosotros estar desafiando a Dios y pensar que no va a haber misericordia. No podemos nosotros hacer eso porque Jonás había huido con la vanidad ilusoria de poder escapar de la voluntad de Dios. Y ahora en medio de esa gran tribulación se daba cuenta que la misericordia de Dios lo había abandonado. Y por eso de nuevo ora a él. Y te pregunto, hermana, ¿te acuerdas de la historia del hijo pródigo? ¿Cuándo se dio cuenta el hijo pródigo que dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Cuando ya había tocado fondo. Y cuando dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy comiendo la comida de los puercos, pudiendo estar los siervos en la casa de mi padre, comen mejor que yo. Y volvió en sí y regresó. Eso es vanidad ilusoria. La vanidad ilusoria de aquel joven era de que iba a ser feliz yéndose con su herencia lejos de su padre y se dio cuenta que había oído también de la misericordia de su padre. Y así estamos nosotros cuando también nos portamos de la misma manera. Pero sigamos con Jonás en su oración. En versículo número 9 dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Jonás había caído en el 20 de que ya, a ver, ubícate, Jonás, ubícate, no, haz lo que tienes que hacer. Y entonces dice, con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que te prometí. La salvación es de Jehová. Y entonces vuelve en sí Jonás, y al igual que el hijo pródigo, ofrece enmendar su camino. Y Dios, que es la salvación, le da otra oportunidad, le da otra oportunidad. Y entonces dice en el versículo 10, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás. ¿En dónde? En tierra. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Digo, yo creo que Jonás le estaba haciendo indigestión al pez, lo tenía que vomitar, pero no lo vomitó en medio del mar, dice que lo vomitó en tierra. ¿Para qué? Pues para que no se ahogara, para que siguiera su camino, ¿verdad? Y entonces le dice, vamos a ver ahora en Jonás capítulo 3, del 1 en adelante, dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciéndole, levanta y ve a Nínive, aquella gran ciudad,
y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. ¿Había cambiado el mandamiento, hermana? No, era el mismo mandamiento que desde un principio. Ve a Nínive, ve a Nínive. Pero el otro tenía que hacer lo suyo. Entonces, otra vez estando, dice, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Pues ahí estaba donde mismo y tenía que ir a Nínive a pesar de lo que él había decidido no hacer. Y fíjense, en estos 2 capítulos y 3 del capítulo 3, ¿cuántas lecciones podemos encontrar? Lo que podemos saber así brevemente es que de Dios jamás te puedes esconder. Si no, pregúntenle a Jonás. Dios te va a hacer que regreses de donde estés, por muy doloroso que sea para ti. Si Él te tiene con algo en mente, te va a traer de donde estés. Te va a traer de las orejas. Hay un hermano, el hermano Arturo García dice algo así, vale más que pongamos atención a lo que Dios dice, porque si no, nos trae de las orejas y es doloroso, ¿no? Pero Dios te va a traer, y trajo a Jonás y lo puso, aquí te quiero, aquí vas a seguir, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos aprender? Que Dios es inmutable. Dios, pues ¿cuánto tiempo estuvo Jonás en la panza del pez? ¿Cuánto tiempo había durado aquel barco? No sé, ¿cuántos días habrían pasado? 3, 4, quién sabe cuántos, ¿verdad? No sé. Pero Dios no había cambiado de opinión. Dios quería que Jonás fuera a Nínive y sigue lo mismo. Dios es inmutable. Lo que mandó que hiciera antes de que Jonás quisiera huir era lo mismo que tenía que hacerse ahora. Jonás, hermanas, no tuvo la oportunidad de quedarse en la playa recuperándose, lamiéndose las heridas o llorando por haber sido víctima de algo tan terrible y tratando de curar ese estrés postraumático de lo que había pasado, ¿no? En pocas palabras, le dijo Dios, levántate y ve, levántate y ve. El pueblo de Nínive, hermanas, tenía que recibir una advertencia. Era importante que recibiera la advertencia que Dios le estaba enviando. Y Dios había escogido a Jonás como portavoz y eso no cambiaba. Leemos en el versículo 4 del capítulo 3 el mensaje que Jonás debía de transmitir. Y era muy claro. Decía, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Nada más. De aquí a 40 días Nínive será destruida. 8 palabras. 8 palabras. Jonás, que había aceptado cumplir el mandamiento de Dios después de que lo convenció, ¿verdad? Echándolo a la tormenta y echándolo al pez del agua, ya que se convenció, tenía que ir a cumplir el mandamiento y él atravesó la ciudad o recorrió la ciudad porque dicen que era una ciudad muy grande para aquellos tiempos. Por 3 días anduvo pregonando por las calles de aquella ciudad, repitiendo nada más, gritando que lo mismo, todos ustedes morirán en 40 días. En 40 días, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Ese fue el único mensaje, no había otro más. ¿Y por qué? ¿Por qué estaba mandando Dios ese mensaje por medio de Jonás? Pues lo vemos en Jonás en el capítulo 1, vemos que el mensaje era tan terrible porque la maldad de los habitantes de esta ciudad había llegado hasta Dios. Y en realidad era un pueblo muy cruel, era un pueblo muy sanguinario, era un pueblo que tenía muchos enemigos porque eran crueles, yo de esas cosas no me gusta leer, me encontré una descripción y no lo quise ni leer porque al cabo ni se los iba a compartir como quiera, pero eran crueles de los crueles de los crueles, de los más crueles, ¿no? Entonces, pero entonces vamos a ver qué pasa, ¿no? Estos malvados reciben la advertencia de Dios porque le llegó a Dios hasta ellos, hasta él le llegó la maldad de este pueblo. Y vamos a ver qué dice. Vamos a leer el versículo 6 del capítulo 3. Entonces, imagínense a Jonás caminando, caminando, caminando y nada más gritando esto en aquel pueblo donde él no quería estar, pero él va caminando y haciendo su trabajo. Y dice el versículo 6, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Como habíamos dicho, pues andaba por todas partes y el mensaje nada más era el mismo, ¿no? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Jonás en ningún momento les dijo, oiga, vale más que se arrepienten porque a lo mejor los van a destruir. Jonás no les dijo por qué les estaba enviando Dios el castigo, no les dijo, ay, ya Dios se dio cuenta, los va a destruir porque ustedes son malísimos. No, tampoco les dijo, no les dijo por qué. Pero ¿sabes qué? Ellos sabían
por qué les estaba llegando el castigo. Ellos sabían que eran crueles. Ellos sabían, porque ellos, a pesar de que ellos lo hacían y todos estaban en la misma sintonía, ellos sabían que estaban haciendo el mal. Porque todos nosotros sabemos cuando estamos haciendo el mal. Y ellos sabían. Pero entonces el rey, fíjense, el rey oye el mensaje y lo dice, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. El rey creyó el mensaje. Dijo, hijo, sí, nos van a destruir, Dios nos va a aniquilar. ¿Era su Dios? No, no era su Dios. Ellos no adoraban a Jehová, pero sabían quién era el Dios de los judíos. Sabían quién era Jehová. Habían oído quién era Jehová. Y sintió temor. Se sintió temor y entonces ese rey tan sanguinario y tan poderoso de aquella ciudad que era la más grande de aquellos tiempos, se humilla. Y luego dice en el versículo 7, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no coman nada, los puso en ayuno, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Y luego fíjense aquí tan interesante, ¿no? Y conviértase cada uno de su mal camino. ¿Cuál mal camino? Como te digo, ellos sabían que estaban haciendo mal. El rey sabía que lo que estaban haciendo no era aceptable. No era, dice, conviértanse de su mal camino. Dice, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Por qué? Porque robaban. Porque a eso se dedicaban, a robar a todos los que estaban a su alrededor, a arrebatarles, a matarles y todo lo demás, ¿no? Y luego dice en el versículo 9, ¿quién sabe? ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Aquel hombre que era un sanguinario y que no creía en Dios y de repente se da cuenta de lo que está pasando y dice, pues vamos a ver si se conmueve, vamos a arrepentirnos, vamos a cubrirnos de cilicio, vamos a dejar las malas costumbres, los malos hábitos, vamos a dejar lo que nos hemos robado y quizás Dios se arrepienta y no perezcamos, ¿verdad? Y dice que todo el pueblo se humilló, obviamente, porque así lo mandó el rey. No estaba seguro qué respuesta le iba a dar Dios, pero él hizo la lucha. O sea, no se quedó con que, pues nos morimos en 40 días. No, él dijo, hay que hacer algo. A lo mejor podemos salvarnos la vida. Quiero que noten algo en común de estos habitantes y los marineros que iban en el barco. Ni los marineros en el barco, ni los habitantes de Nínive eran creyentes. Ellos no creían en Jehová, ellos tenían otros dioses, ellos eran idólatras, ¿verdad? Y sin embargo, los dos grupos creyeron, sintieron temor y creyeron. ¿Qué dice la Biblia respecto al principio de la sabiduría? Es el temor a Jehová. Ambos temieron, ambos grupos temieron, los habitantes de Nínive, los marineros que iban a aquella embarcación, ambos temieron, ambos se humillaron ante Dios para pedir misericordia, ofrecieron sacrificio. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado? Si leemos en el capítulo número 1, vemos que los marineros se salvaron porque el mar, en cuanto echaron a Jonás fuera de la embarcación, el mar se tranquilizó, ¿verdad? ¿Y qué pasó con con los ninivitas? Sabemos que cuando Dios pudo ver el sincero arrepentimiento, porque no era, Dios se hubiera dado cuenta si nada más estuvieran hablando de la boca para afuera, ¿no? De los labios para afuera. Cuando Dios pudo ver el sincero arrepentimiento de los ninivitas, tuvo compasión de ellos y no les envió el mal que les iba a venir. O sea, le hicieron la lucha y Dios dijo, se arrepintieron. Se arrepintieron. Entonces, esa predicación que duró 3 días, en la que solo se anunció en 40 días van a morir, o Nínive será destruida en 40 días, esas 8 palabras, con esos 3 días de evangelización, con esa campaña de 3 días por aquella ciudad, se convirtieron 120,000 almas. 120,000 almas se transformaron. Jonás fue un predicador muy eficaz. O sea, quizá nos acordemos de Jonás el desobediente, Jonás el que se lo tragó el pez, pero no lo vemos como un predicador muy eficaz. Fue muy eficaz.
El libro de Jonás es un libro de evangelización, ¿verdad? Si lo vemos de esa manera, 120,000 almas se convirtieron. Entonces vemos cómo el libro de Jonás no solo nos habla de un profeta rebelde, sino nos habla de la gran conversión que hubo en aquella ciudad, que estaba llena de gente malísima, muy, muy mala. Aquella ciudad, hermanas, había que escuchado la advertencia. En 40 días se van a morir. Y afortunadamente decidieron hacer algo. Y entonces Dios no los destruyó. Aquel numeroso pueblo recibió una segunda oportunidad de parte de Dios, porque Dios es misericordioso y porque vio en el corazón de ellos la voluntad, vio la sinceridad de querer enmendar sus caminos. Ahora, vamos a ver ejemplos de advertencia en el caso de Dios. Vamos al que ya no sabemos todos, Adán y Eva. ¿Verdad? Adán y Eva. Más del árbol de la ciencia y del bien, no comeréis. ¿Por qué? Porque si lo comieres, ciertamente morirá. Les advirtió, ¿sí? Les advirtió. ¿Y qué hicieron? Comieron. ¿Y qué pasó? Ya sabemos qué pasó. ¿Verdad? ¿Qué pasó con la gente que vivía en la época de Noé? Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y aquí que yo los destruiré con la tierra. O sea, lo mismo que les dijo a los de Nínive, nada más que los que estaban en tiempo de Noé no oyeron la advertencia. Quizás si hubieran hecho lo mismo que los ninivitas, Dios hubiera cambiado la sentencia y no hubiera habido aquel diluvio, pero ellos desoyeron la advertencia, porque si ustedes se acuerdan, Noé se tardó mucho tiempo en construir el arca, y sabían por qué le estaba en barca, porque Noé sabía lo que iba a pasar, pero no lo escucharon, no escucharon la advertencia. Esta es otra, le voy a platicar, esta es así, a mí como que dices, wow, cuando Dios no cambia de opinión, ¿verdad? A lo mejor está media forzada aquí, pero es que es un pasaje que a mí me conmueve. ¿Se acuerdan ustedes cuando Moisés andaba vagando por el desierto con los israelitas y que le pega la peña, que debía sacar agua de la peña? Le debería de hablar a la peña, pero pierde el control Moisés porque lo hacen enojar los israelitas y le pega la peña y le dice Dios, porque le pegaste y no me diste la gloria a mí, no vas a entrar al reino de Dios. No, o sea, no, digo, a la tierra prometida, perdón, a la tierra prometida. Y entonces lo vemos y esta parte así como que, ay, a mí me duele y dices tú, pues para que entendamos que Dios es inmutable. Ustedes saben quién era Moisés, no hay un hombre más manso que haya caminado sobre la faz de la tierra, así se le describe a Moisés, y fue un gran guía del pueblo. Bueno, ustedes que saben, ya saben quién era Moisés, ¿no? Pero si leemos Deuteronomio 3, del 23 al 26, dice, está Moisés hablando con Dios y le dice, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza, porque le estaba mostrando la tierra prometida, ¿no? Desde el otro lado del río, y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Le dice Moisés a Dios. Pase yo, te ruego, y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, allá buen monte allá aquel buen monte y el Líbano. O sea, déjame pasar. Tú ya me trajiste hasta aquí, tú eres poderosísimo. Déjame pasar, déjame verla. Y vean la respuesta de Dios en el versículo 29. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, le dice Moisés a su pueblo, por lo cual no me escuchó y me dijo, basta, no me hables más del asunto. Tan, basta. Si así fuéramos nosotros con nuestros hijos, serían muy disciplinados, ¿verdad? Porque no nos lograrían convencer, les cumpliríamos lo prometido. Bueno, así hace Dios las cosas. Dios no cambia de parecer. Por eso es importante que sepamos escuchar sus advertencias, porque Dios nos advierte y entonces hay que escuchar, ¿verdad? Entonces, el Dios que vimos allá con los ninivitas, el Dios que vimos allá con Adán y Eva, con Moisés, con Noé, es el mismo que tenemos hoy, ¿no? Es el mismo. Cuando tú y yo vemos a alguien pasar al frente que se va a bautizar, ¿cómo te sientes, hermana? ¿No te sientes conmovida? ¿No te emociona ver que alguien se arrepiente, se bautiza
y llega a ser parte del reino de Dios. Muchos derraman lágrimas, en fin, es un momento muy emotivo. Decimos que hay alegría en el cielo, porque un pecador se arrepintió, cantamos, es día de fiesta, ¿verdad? Pero sin embargo, una vez que somos bautizados, tenemos que ser muy cuidadosos y seguir escuchando advertencias. O sea, el que se pasó a bautizar, escuchó una advertencia y se bautizó. Como tú la escuchaste y como yo la escuché. Por eso nos bautizamos. Porque hubo algo que nos dijo, me vale más que me bautice. Y creemos aquella advertencia. Dice, pero también hay advertencias para las que ya estamos bautizadas, ¿verdad? Entonces, vamos a poner unas. Vamos a poner unas. Por ejemplo, vamos a leer algunas, ¿no? Hebreo capítulo 2, versículo 2. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hermana, no podemos quedarnos bebitas. Si no atendemos las cosas que estamos oyendo, si no atendemos la palabra de Dios, nos podemos deslizar. ¿Y qué quiere decir deslizar? Que nada más vamos a caernos, ¿no? Deslizarlo es algo que te vas despacito, 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 y cuando ya te das cuenta, ya andas muy lejos del camino. No es una caída todo el mundo se da cuenta y te ayuda a levantarte, pero cuando te estás deslizando, es tan gradual, que ya cuando te das cuenta, ya no perteneces, ya no eres, y no te diste cuenta cuando saliste, cuando dejaste de ser. Por eso es necesario que tengamos siempre, estemos ejercitándonos constantemente en la palabra de Dios y no nada más escuchando lo que nos dice nuestro predicador, estudiando nosotras mismas, leyendo la palabra, porque nos encontramos tesoros. Nos encontramos tesoros cuando nos están leyendo la Biblia ya del púlpito o que el hermano le pidió al hermano que leyera y alguien más está leyendo allá. Algo pasa en nuestro cerebro que no lo procesa igual. Pero cuando tú le estás leyendo dices, eso nunca lo había oído. Oye, mi amor, tienes 35 años en el Evangelio y todavía estamos encontrando tesoros en la Biblia de que, oye, sí lo había leído, pero no lo había meditado o nunca me había dado cuenta que esto estaba diciendo. Y todo eso a nosotros nos fortalece, porque son cosas que nos están haciendo madurar, ¿verdad? Vamos a ver otro versículo también en Hebreos 14, otra advertencia. Hebreos 14, del 12 al 14 dice, por lo cual, está hablándole a cristianos, ¿eh? Los hebreos eran cristianos, o sea, no crean que es gente no convertida. Por lo cual, levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas. O sea, ponte a trabajar, mi amor, ponte a hacer algo, no te quedes sentadito ahí en la banca, no. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. O sea, haz esto porque si te quedas ahí con las manos caídas, hermanos, es una, como cuando están en huelga, manos caídas, nadie hace nada. Las rodillas paralizadas, pues no te mueves, ¿verdad? No haces nada. Y entonces cuando estás de esa manera, dice, cuidado, ¿verdad? Cuidado, porque va a haber, te vas a salir del camino, el cojo, se va a caer, y no va a haber sanación. Y lo dice en el versículo 14, seguir la paz con todos. No andes de peleonero, no andes de contenciosa, no andes haciendo división. Y la santidad, apártate para las cosas de Dios. ¿Por qué? Fíjense aquí, la advertencia, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Alguna de ustedes está aquí con el propósito de que a ver si veo al Señor o realmente lo quieren ver? La advertencia es clara. ¿Quieres ver al Señor? ¿Verdad? Pues vamos a ponernos a trabajar, vamos a seguir la paz, vamos a seguir la santidad, porque queremos ver al Señor. Tenemos que asegurarnos de que no lo perdamos. Sí, ya nos bautizamos, pero no es suficiente. Y ahí está la advertencia, ¿no? En la carta, hermanos, vamos a seguir leyendo ahora en Hebreos capítulo 14, ahora en el siguiente versículo 15, ¿verdad? Dice, mirad bien, advertencia, no sea que alguno de los que ya son cristianos, de los que ya se bautizaron, de los que ya pertenecen al cuerpo de Dios, ¿verdad? No sea que alguno
deje de alcanzar la gracia de Dios. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ellos muchos sean contaminados. Cuidado, cuidado. Tenemos que estar en paz, en santidad, tenemos que buscar que haya armonía, tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque de eso depende nuestra salvación, de que veamos el rostro de Dios, de que no nos contaminemos, de que no haya raíces de amargura, que no haya estorbo. Recordemos que el enemigo, ¿dónde está el enemigo, hermano? ¿Dónde debiera estar el enemigo? Afuera. El enemigo no debe estar en la congregación, no debe estar en nuestra familia. El enemigo está afuera atacándonos. No lo dejemos entrar a hacer, a morir, ¿cómo le llaman? Por fuego amigo, ¿no? Que es cuando entre nosotros mismos nos atacamos y nos devoramos y nos mordemos, ¿no? Entonces, no dejemos, una advertencia es, no sea que vayamos de alcanzar, dejamos a dejar de alcanzar la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia? La gracia es que se nos dé lo que no merecemos. Entonces, eso es la gracia, que vamos a recibir lo que no merecemos. ¿Verdad? Entonces, pero si dejamos que esto suceda, pues ni eso vamos a recibir. O sea, los ninivitas recibieron el perdón porque cambiaron, porque hicieron algo diferente. Si hubieran seguido como ellos estaban, los hubiera destruido Dios, como destruyó a los habitantes del mundo en el tiempo de Noé, como destruyó Sodoma y Gomorra y como destruyó a muchos más. Pero entonces nosotros tenemos que tener cuidado con la advertencia. Pero vámonos ahora a Gálatas. Gálatas capítulo 5, vamos a leer del 19 al 21, que son las obras de la carne, ¿verdad? Entonces me van a decir, hermanita, no, nosotros no, bueno, no todas, pero vamos a hablar de algunas, ¿no? Dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio. Dice, no, esa yo no, ok. Fornicación, no, no, tampoco. Inmundicia, no, no, no. Lascivia, no, 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 tampoco. Idolatría, no. Hechicería, no. Enemistades, bueno, enemistades, lo que pasa es que mi cuñada, lo que pasa es que mi vecina, lo que pasa es que mi jefa, lo que pasa es que mi suegra, lo que pasa es que, no sé, sin pleitos, sin celos, sin ira, sin contienda, disensiones. ¿Qué pasó? Aquí ya como que ya este zapato no está un poquito más a nuestra medida, ¿verdad? Dice herejías, dice envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que advertencia, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Qué fácil es juzgar al adúltero, qué fácil es decirle al fornicario y al idólatra y a todos esos, sí, pero cuando dices, oye, enemistades, bueno, pues es que yo no soy monedita de oro, ¿no? O sea, pues de repente, ¿no? Va en contra de mí, si supieras lo que me hizo, ¿no? No, simplemente es una advertencia, de nuevo, es una advertencia. Entonces, otras advertencias rapiditas que sí conocemos, ¿verdad? Primera de Corintios 15:33 dice, no os engañéis, las malas conversaciones que corrompen las buenas costumbres. Fíjate lo que hablas, fíjate con quién hablas, no sea que, como dice nuestro dicho, el que anda entre lobos a aullar se enseña, no, entonces ten cuidado, porque corrompen las buenas costumbres. ¿Qué dice Gálatas 6:1? Dice, esto es muy importante. Bueno, todas son muy importantes, pero fíjense en esta advertencia. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, o sea, asumiendo que somos espirituales, dice, restáurenle ¿cómo? Con un espíritu de mansedumbre, de mansedumbre. ¿Se acuerdan quién era manso? Jesús. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Restaurarle con un espíritu de mansedumbre. Y lo dice ¿qué? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ahí está la advertencia. Ahí andamos nosotros ahí juzgando y de repente nosotros caemos en lo mismo. Al contrario, cuando vemos que algo pasa, dices, hijo, si eso le pasó a la hermana, déjame ayudarle, pero si ella era bien, ella no faltaba, ella estudiaba y mira lo que le pasó. Si eso le pasó a ella, ¿qué no me va a poder pasar a mí?
que no estoy tan fuerte en las cosas de Dios, que yo me crea más débil, etcétera, etcétera. Entonces, cuidado con las advertencias. Aquí la advertencia es bien clara, cuidándote a ti misma, no sea que tú también seas tentado, y volvíate lo tentado, que caigas, ¿no? Que caigas, ¿verdad? Entonces, ya fuimos bautizadas, pero ahora debemos permanecer para no perder el galardón que nos aguarda. Entonces, la pregunta, hermana, ¿conoces todas las advertencias de Dios? Es como cuando vas en carretera, ¿no? Y te dicen, cuidado, curva peligrosa, bájale a 20 millas por hora. ¿No? Y tú, no, voy a 60. Ahora, ¿qué te pasa si agarras esa curva a 60 cuando deberías ir a 20? Pues te vas a volcar, te vas a volcar. Entonces, ¿conoces todas las advertencias de Dios? Porque la Biblia está tan llena de sabiduría, hermana, que te da consejo, te advierte respecto a cómo manejar tu dinero, cómo educar a tus hijos, cómo comportarte en el trabajo, cómo ser una buena mujer, cómo ser una buena hermana, cómo enfrentar al enemigo, ¿qué quieres? O sea, ¿qué problema puedes tener que la Biblia no te pueda aconsejar cómo sacarlo adelante? Pero tenemos que aprender esas advertencias, tenemos que, así como cuando hacemos el examen de manejo, tenemos que estudiar qué significan todas esas señales. De la misma manera, tenemos que estudiar la Biblia para conocer las advertencias que Dios nos hace. Tenemos que hacer eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues tenemos que estudiar las escrituras, pero te recomiendo, hermanita, con todo el amor que puedo sentir yo por cada una de mis hermanas que están aquí y que me van a escuchar en otra parte, es no te conformes con lo que se lee desde el púlpito. No es suficiente. Es hasta que tú agarres la Biblia. Es hasta que tú estés meditando que vas a empezar a crecer de una manera enorme. Y sabes que, hermana, entre más la tomes y más la escuches y más lo leas tú mismo, es como si te engolosinara, te vas a deleitar en su palabra y entonces vas a entender lo que decía el salmista, dice, es tu palabra la que me da, la que necesito, y así como el siervo busca el agua, así quiero buscarte yo a ti. Como decía el profeta, me quiero comer la palabra como alimento, me la quiero comer, pero ese hambre te nace cuando empiezas a saborearla tú misma. No cuando le está leyendo el hermano, no cuando te la están dando masticada. Sí aprenden mucho y hay que reconocer el esfuerzo que hacen nuestros predicadores y nuestros hermanos y nuestros maestros, pero si tú no te alimentas sola, no es suficiente. Vas a crecer más si lo puedes hacer tú. Entonces, cuando tú aprendes a conocer las advertencias de Dios, vas a dejar que el Espíritu Santo te guíe. Y tú ya tienes el Espíritu Santo dentro de ti, pero a veces no lo escuchamos porque hay tanto ruido a nuestro alrededor y hay tanta gente que nos aconseja y nuestra carne grita tanto que a veces está, bueno, no a veces, siempre está en pleito con el Espíritu y a veces gana, y a veces gana. Entonces, Pablo ya conoce, yo creo, no sé si Pablo se acuerde de esta descripción que yo hago de la carne y el espíritu. Yo veo que el cristiano, nosotros, hagan de cuenta que somos un jinete montado en un caballo y somos una sola cosa. Y el jinete es el espíritu y el caballo es el cuerpo, nuestro cuerpo. Si el jinete, o sea, si nuestro espíritu no está bien alimentado, y no está guiado por el Espíritu Santo, es un jinetito de este tamaño montado en un caballo de este tamañote. ¿Qué va a hacer el jinete con ese caballo? Nada. El caballo va a arrancar a donde quiera y el jinete, por más que le jale la rienda, no va a hacer nada. Nosotros tenemos que alimentar ese jinete para que vaya creciendo y para que le meta la rienda al caballo, que es nuestro cuerpo. Aunque nos salga sangre, que le mete el freno, aunque nos salga sangre, que nosotros digamos, como quisiera, pero no debo. Que nosotros mismos nos pongamos freno en la boca, que nosotros mismos nos pongamos freno en nuestras acciones, que nosotros mismos nos digamos, no, mejor me voy, mejor me salgo, mejor me quedo callada, porque hemos entendido las advertencias, porque sabemos cuáles son las advertencias. Entonces,
Hermana, recordemos que en guerra avisada no hay muerto y Dios nos advierte. Dios nos tiene advertencias y esas advertencias hay que escucharlas, hay que conocerlas y como los ninivitas hay que corregir para que la misericordia de Dios nos siga bañando continuamente. Y con esto, hermanas, termino esta clase. Que Dios me la bendiga. Muchas gracias por su atención. Amén. Gracias, hermana Gaby, por este precioso mensaje, este pequeño sangoloteo que nos vinieron a dar, porque de verdad es de que muchas veces nos comportamos como Jonás, ¿verdad? Él no conocía, si lo vemos desde ese punto de vista, no conocía el poder de Dios, ¿verdad? Y nos da las advertencias, Dios nos da las advertencias, pero muchas veces no creemos de lo que Dios puede hacer capaz con nosotros, ¿verdad? Y cuando usted hablaba de deslizarse y de caerse, ay, decía yo, me acordaba cuando me caía, ¿verdad? Muchas veces en la escuela y qué golpe los que me daban, qué golpe los que me daban. Y eso muchas veces nos pasa, podemos deslizar y caer. El problema es no levantarnos. Ese es el problema, quedarnos ahí, estancadas. Y muchas veces no nos damos cuenta. Y ahí nos quedamos tiradas. Y dejamos que el enemigo nos siga pisoteando. Dejamos que el enemigo siga haciendo de las suyas con nosotros. Y no sabemos de lo que Dios puede ser capaz de hacer con sus hijas. Somos de Él, somos de Él. Entonces, hermanas, qué precioso mensaje para el día de hoy. Me llevo esto en mi corazón y como decía usted antes de sacar uno su licencia, ¿verdad? Tiene que aprenderse las leyes que hay, que nos rigen acá en cada país que tenemos. Y si no tenemos cuidado, no conocemos de las leyes de tránsito, podemos tener un accidente. Podemos perder la vida nosotros o peor aún, matar a una persona, ¿verdad? Entonces, lo difícil o lo complicado de no conocer las advertencias es eso, perder nuestra vida, hacer perder la vida de alguien más, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le pasó a Jonás? Él no quería ir. Y muchas veces así nos dice el Señor, ¿verdad? Vayan y prediquen el evangelio, vayan. Ah, no, que otra lo haga. Él se acostó a dormir, campante, sin saber y sin conocer la mano de Dios, que Él lo mandó, tenía que hacer lo que hacía. Se me venía a la mente también cuando era pequeña, que a veces mi mamá me decía, va a traer pan. Ay, Dios, ¿por qué no va mi hermano? ¿Verdad? ¿Por qué no va él? Pero era para mí lo que era lo que mi mamá me decía, ¿verdad? Vaya usted, la estoy mandando a usted. Ala, es que ¿por qué no va él si él no está haciendo nada? La estoy mandando a usted. Y muchas veces nosotros contradecimos, ¿verdad? Lo que es un mandamiento y el mandamiento no se discute, se cumple. Así es de que, hermanas, muchísimas gracias, hermana, que Dios la siga bendiciendo, que Dios la siga usando de esta manera en la que yo sé que muchas de nosotras vinieron a nuestra mente, a nuestro corazón, arrepentimiento, seguramente arrepentimiento y cosas a nuestra memoria, como le repito, en nuestra niñez, ¿verdad? Ay, cuando hablaba de la caída, cuando hablaba de... Sí, se regresa uno a esos sus tiempos, ¿verdad? Uno hace énfasis en eso, pero muchísimas gracias, hermana. Que la paz de Dios esté con cada una de ustedes. Vamos a entonar este precioso canto y Dios siempre, siempre va a ser Dios. Y Él es el Todopoderoso. Eres el Todopoderoso, Señor de mi vida, Dios del cielo y de la tierra, Creador del universo, el principio y fin, el gran yo soy, eres tú. Eres Señor de señores,
el que era, el que es y el que habrá de venir. Bendito sea tu nombre, yo te canto a ti, tu reina soy con poder. Por siempre eres Dios, por siempre quiero alabarte, por siempre eres Dios, por siempre quiero adorarte. Cuando estaba en tinieblas, tú me trajiste a la luz. Cuando estaba yo enfermo, tú me diste sanidad. Cuando estaba yo perdido, tú me diste nueva vida. Yo te entrego, Dios, mi corazón. Cuando estaba en tinieblas, tú me trajiste a la luz. Cuando estaba yo enfermo, tú me diste sanidad. Cuando estaba yo perdido, tú me diste nueva vida. Yo te entrego, Dios, mi corazón. Yo te entrego, Dios, mi corazón. Amén. Amén. Gracias, hermana Ana Belinda, y a su niña por entonar esta hermosa alabanza. Gracias, hermana Gaby. Eres una bendición para muchas de nosotras. Gracias a nuestro Dios que nos permitió coincidir en este mundo, como dice esa canción, tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. No se me hizo conocer a Moisés, pero es hermoso conocer a hermanas que también como Moisés se esmeran por seguir adelante en su camino. Y qué hermoso será un día, hermanas, podernos sentar con él y decirle y preguntarle, oye Moisés, ¿y qué sentiste cuando el Señor te dijo no y párate de decir, párate de insistir? Y pues bueno, creo que no necesitamos tanto preguntarle a Moisés porque a nosotros también nos ha sucedido cuando Dios dice no. Pues bueno, hermanas, hay una lista extensa de peticiones de oración, vamos a orar por ellas. Ayer estaba hablando con una hermana, yo entiendo que todas tenemos cosas que hacer, nadie estamos obligadas a estar en este lugar y me sorprendía porque cuando terminábamos la reunión, el grupo se reducía a 9 personas, a 10 personas. Y las que se quedaban son las que están en Facebook. Y yo decía, ¿cuál es lo que a nosotros nos ayuda, hermanas, lo que nos fortalece? La oración. Y como que ya habló la hermana Gaby, ya está bien bonito, ya habló quien habló, pum, vámonos, ya, vámonos a seguirle con otra cosa. Y tengo muy presente palabras de ella, que vienen en la palabra. ¿Te acuerdas, Gaby? ¿Cómo anda Jesús entre nosotros? ¿Cómo se mueve Dios entre nosotros? ¿Puedes decirnos un poquito? Sí, les decía que una vez escuché una predicación de un hermano mayor acá en el Valle, y entonces él ponía, nos recordaba como en Apocalipsis, que hablaba Jesús de que yo conozco tus obras, pero hay unos cuantos entre ti que son así, ya andan unos, y yo conozco tus obras, pero algunos tienen sus vestiduras blancas, y nos decía él, ¿dónde crees que está Jesús cuando estamos aquí reunidos? Y yo por alguna razón, yo siempre lo veía sentado en la banca de enfrente, dice, no, anda escudriñando el corazón de cada una de nosotras. Está oyéndote cantar, está oyendo qué oración estás haciendo, te está viendo si estás poniendo atención. Y desde entonces, hermanas, miren qué bonito canto, porque me estoy imagino que lo estoy cantando a él. Antes no le ponía mucha atención. Cuando me dijo eso el hermano, digo, tiene razón, o sea, Jesús no está sentado ahí enfrente, está escudriñando mi corazón cuando estoy orando y cuando estoy alabando y cuando, según yo, estoy poniendo atención. Así que eso es cierto, digo, eso hay que tomarlo en cuenta y hay que usar nuestra imaginación para que lo veas ahí junto a ti, hermana, cuando estás cantando, cuando estás orando, cuando estás, siéntelo junto a ti. Ejercita tus sentidos, tus sentidos espirituales y siéntelo junto a ti porque ahí está, ahí está. No dejes que el ruido te aturda, Dios está junto a nosotros, siempre. Amén. Amén, amén. Pues así la cosa, hermanas. Así es que vamos al tiempo de oración. Me dijo alguien una vez, bueno, ¿y para qué tan larga? Son peticiones.
son peticiones, y yo le doy gracias a Dios que cuando yo he estado en necesidad o yo he pedido la oración por alguien que yo amo, y al escuchar que aquella persona está tomando un tiempo para incluirlo, pone alegría en mi corazón. Puedo entender que todas tenemos cosas que hacer y que correr. Adelante, váyase, yo no la voy a detener. Usted es libre, páguele, cambie, le dijo alguien por ahí si no aguanta. Nomás que acuérdese que el Señor está escudriñando el corazón y no se trata, ¿verdad? No se trata nada más de vengo, oigo y ya me voy. No, no, no. No seamos oidores olvidadizos y recordemos que si estamos en una sala, aunque esté cada una en su casita, en su rincón, si hay una razón fuerte por la cual retirarse, retírese. Retírese, ¿verdad? Porque usted sabe delante de Dios qué le va a decir. Pero si ahorita estamos en un tiempo, en un devocional con nuestro Padre, no seamos irrespetuosas, ¿verdad? Pero igual, cada quien a su conciencia. Vamos a orar, hermanas. Amado Señor y Padre, venimos delante de su presencia, agradeciendo, Señor, el amor que usted tiene para cada una de nosotras, agradeciendo, Señor, cada misericordia que nos das, el tener un techo, tener el alimento, tener el abrigo, Señor, saber que nuestros seres amados están con seguridad. Y a veces, Señor, cuando nuestros seres amados no están con nosotros, el poder pedirte que seas con ellos, que tú los cuides donde quiera que ellos estén, Señor, son motivos grandes para agradecerte. Gracias porque nos salvas, porque nos perdonas. Y te pedimos, Señor, en esta lista extensa que tenemos, Señor, y que aún aquí nos está pidiendo las necesidades de todos nuestros hermanos, pero tú las conoces. Y venimos delante de ti para darte gracias, para darte honra. Reconocemos que sin ti no podemos vivir. Reconocemos que sin ti, Señor, ¿a dónde podríamos ir? No tenemos nada que ofrecerte, Señor, porque lo que tenemos es tuyo. Tú eres quien nos has provisto, tú eres quien nos has prestado, quien nos has dado, quien nos comparte. Y Señor, queremos clamarte, Padre, por las necesidades de nuestros hermanos en la fe. Tú conoces lo que ellos están padeciendo y venimos delante de ti para pedirte por la salud del señor Pedro Velázquez, esposo de nuestra hermana Cecilia López, para pedirte por el hijo de nuestra hermana Vianey Camacho, por Manuel de Jesús Méndez. Usted conoce, Señor, la dureza que está viendo en este corazón. Usted conoce las dificultades que ella como mamá está teniendo con él, Señor, aun cuando él ya es bautizado. Sabemos, Señor, que Satanás no se va a quedar con los brazos cruzados, sino que siempre va a buscar la manera de llevarnos abajo. Dale a ella la sabiduría, Señor, y a él el corazón que se pueda amoldar, Señor, para buscarte a ti. Te ponemos en tus manos esta actividad femenil en Great Carolina del Sur, Padre, en este mes de mayo. Padre, tú conoces las cosas que se están moviendo ahí. Tú conoces, Señor, los pensamientos que hay como congregación y las situaciones que ellos están viviendo, Padre Santo, pero queremos pedirte de una forma especial para que tú obres, Señor, en los corazones de nuestros hermanos y de nuestras hermanas, porque la honra la mereces tú, porque la gloria es tuya, Señor, y porque nosotros no somos más que siervos tuyos y no permitas que nuestro corazón crezcan raíces de amargura. Padre, te seguimos pidiendo por la necesidad del señor Catarino García. Nuevamente está hospitalizado al igual que mi suegro. Padre, obra con él, con los médicos que los están atendiendo. Señor, en tus manos está la vida de todo ser humano. Y te clamamos, Padre, porque a quién más podemos ir. Sé con él, sé con sus familias, Señor. Y ahí donde estás, confiamos en que tú estás obrando. Te pedimos también por Michael y por Michelle, esta pareja en Bolivia, Señor, que han perdido a su bebé antes de llegar al alumbramiento, Señor. Él es miembro de la iglesia, él conoce, entiende tu voluntad, Señor, pero su esposa, ella está en esa etapa, Señor, en el que su memoria se ha perdido porque es tan grande el dolor que está sintiendo, Señor. Y te pedimos por nuestro hermano, Padre, porque tú entiendes que él la ama, que él deseaba ese bebé y que es duro para él estar viendo la situación que está pasando su esposa. En tus manos la ponemos, Señor, y sabemos que cuando nosotros nos acercamos a ti, Señor, tú traes respuestas, Señor, y aunque a veces no entendamos, traes paz al corazón. Sé con ellos, Padre Santo. Te pedimos también por nuestra hermana Judith Infante, por su familia Infante, en especial por su esposo David Flores, para que pronto él venga a tus pies, Padre Santo. Te seguimos pidiendo, Señor, por la salud de Luis Castro, quien él está con dificultad para respirar, y por el viaje de Jairo Samuel, hijo de nuestra hermana Rosy Vázquez, y con toda la familia, Señor, que les permitas a su tiempo regresar con bien a casa. Te pedimos también, Padre, por la salud del hermano Juan García de Atlanta, que usted le ayude, Señor, en este proceso del cáncer que él está viviendo. Te seguimos pidiendo y ya dando
dando las gracias, Señor, porque Joe Chapa, el hijo de nuestra hermana Juanita, no es un tumor canceroso lo que trae en sus intestinos, Padre Santo, no ha sido necesaria la cirugía y eso es algo que nuestra hermana de todo su corazón te da gloria, te da honra y ella te clama, Señor, para que Joe vuelva nuevamente a tus caminos, pero esta vez con toda la disposición, Señor, de servirte, de amarte y de entregarse por completo a ti. Te seguimos pidiendo también por la señora Dora Moreno, su cuñada, por los exámenes que le siguen haciendo, por esa biopsia, por esa enfermedad que está en su hígado, Señor, y por el ánimo en su corazón, y sobre todo que busque ella acercarse más a ti. También te pedimos por Demetrio Jr., por su hijo que deberá ser operado el próximo mes. Padre, te pedimos de una forma especial por nuestra hermana Delcy López, Señor, tú sabes lo que hay en su corazón, esas preguntas que vienen, esa tristeza, esa depresión, tú sabes, Señor, lo que ella está lidiando, además de esa enfermedad física, de estarse dializando cada tercer día, de sentirse cansada, del dolor en sus huesos, de estar medicándose, Padre Santo. Yo no puedo decirte exactamente todo, pero tú lo conoces, Padre, y tú la ves y tú oyes sus lágrimas ahí en el silencio. Sé con ella y sé con su mamá, nuestra hermana Marisela. Padre, te seguimos también pidiendo por la mamá de nuestra hermana Ingrid, que tú seas con ella y especialmente por esa salud física, Señor, y su salud espiritual, para que ella pronto venga a tus pies, Padre Santo. Nuestra hermana Ingrid te ha pedido por toda la iglesia y donde ellos se congregan, especialmente por su esposo, nuestro hermano Aldo, por ella y su familia, para que, Padre, ellos sean siervos útiles al estar predicando tu palabra, al estar sirviendo, Señor, en esta congregación. Te seguimos pidiendo por nuestra hermana Jolie, por la situación que ella vive, que su familia, que su hijo está pasando, Padre, que tú seas con ellos, que les sigas cuidando, protegiendo, Señor, de los peligros y que pronto puedan encontrar una congregación cerca de donde ellos están. Te sigo pidiendo, mi Dios, por la salud de mi vecina Mirna Borunda. Ella ahora mismo está en la ciudad de Houston, Señor, para ver qué procedimientos médicos, qué tratamiento deberá recibir para su enfermedad. Sé con ella y sé con su familia. Te ruego por el trabajo, Señor, de mi sobrina Karen, si es tu voluntad que ese trabajo sea bueno para ella, que tú seas con ella, Señor, que tú pongas los medios, Padre, y pongas en su corazón si deba tomarlo o no. De igual manera, seguimos clamando por nuestra hermana Diana Cabral y su familia, que usted siga haciendo con ellos y que les siga dando fortaleza cada momento, Señor, y paz en su corazón. Gracias también, Señor, porque nuestra hermana Rosita pudo venir con bien de aquel retiro femenil, al igual que todas las hermanas que estuvieron ahí, vienen contentas y vienen gozosas. Gracias, Padre, porque tu palabra no vuelve vacía y los corazones de nuestras hermanas vienen rebosando. Te seguimos pidiendo también por su hija Carol, por su salud, tú conoces sus necesidades. Nuestra hermana Edith Mary te sigue pidiendo, Señor, para que envíes predicadores a la congregación donde ella está, para que ellas pueden llevar a cabo esta actividad en Bolivia, esta actividad grande, esta conferencia internacional, el mes de octubre que está planeada, Señor, para que tú pongas los medios y que todo lo que se haga vaya conforme a tu voluntad, que tú bendigas esta actividad. Te rogamos por la hermana Consuelo Becerra, hoy tuvo su cita médica, Padre Santo, que tú le des la guía a los médicos para que ella pueda sentirse mejor en su salud. Y Padre, no la sueltes de tu mano. Nuestra hermana Nelly Narváez te sigue pidiendo por la salud espiritual de su hermano Enrique Narváez, Padre, que tú transformes su corazón, su carácter, que él te busque, Señor, y pueda ser transformado. Te seguimos pidiendo por nuestra hermana Fabiola Campoverde, por ese cáncer que está en su cuerpo y los exámenes médicos que vienen para ella. Que tú obres, Señor, en su salud y en estos resultados. Te pedimos también por la familia de la hermana Julia de Vélez. Ella, Padre, ya duerme en ti, ya descansa, Señor, de sus afanes, pero sabemos que su familia está pasando por un proceso difícil, Señor, pero que tomados de su mano podrán salir adelante. De igual forma, por nuestro hermano Jorge Gatota, él tuvo un accidente, Padre, y aún sigue hospitalizado, sé con él. Te seguimos pidiendo por la hermana Sarita, la hermana de nuestra hermana Nelly, por su enfermedad, al igual por Alexandra, hija de nuestra hermana Nelly. Usted conoce, Señor, las necesidades de ellas, y que usted siga dando protección al lugar donde ellas viven y por ese país de Ecuador. Te seguimos pidiendo también por la salud de nuestra hermana Ana Margarita, que siga fortaleciéndose después de esa caída, Señor, y por la salud de nuestra hermana Yesenia Rentería. Te pedimos por nuestra hermana Orfila, por su salud, que usted le siga dando sabiduría para seguir aprendiendo y aplicando su palabra, y ella te pone en sus manos a su esposo, Señor, que una vez formó parte de la iglesia y decidió retirarse. Padre, que usted le permita que él vuelva nuevamente y que deje ese mal camino donde él está. Padre, te ponemos en tus manos también a nuestra hermana Sebastiana Chitic.
Ella te ama, Señor, y aunque es una hermana mayor, con dolor en sus rodillas, ella sigue llevando en su corazón el deseo de servirte mientras pueda, Señor. Sé con ellas porque ella mantiene el ánimo por visitar a nuestros hermanos y por congregarse, tanto que aprender de ellas, Señor. Y su hija, nuestra hermana Angélica, te pide por su mamá. Te rogamos por la salud de nuestra hermana Oneida Cabrera, esos problemas que están en sus pulmones, Señor, que aún siguen batallando por ese silbido, Padre, esas flemas que trae. Señor, en tus manos la ponemos, que tú obres para que su salud se pueda restablecer. Te seguimos pidiendo por la señora Nicolasa, la suegra de nuestra hermana María Isabel Mendoza, que sigue en cuidados intensivos, Padre, que tú obres en ella. Te rogamos por Daniela Luna, la hija de nuestra hermana Auri, Señor, que esta pequeña le hicieron ese procedimiento, pero esa valvulita que le colocaron en su cabeza, Señor, no dio el resultado que esperaban. Y pues tú sabes, Padre, que vino un rebrote de COVID ahí donde estaba hospitalizada y tuvieron que enviarla a casa. Padre, usted sabe lo que está pasando con ella, los médicos que la están atendiendo esperan que no sea necesario que ese líquido que se está acumulando tenga que tener otra cirugía que sería más delicada en su corazón y esperan que ese líquido se reabsorba, Señor. Usted conoce la angustia que nuestra hermana Auri, su mamá, siente, y usted conoce también el dolor que Danielita está sintiendo. En tus manos las ponemos, Padre Santo. Igual por la salud de Gary, el hijo de nuestra hermana María Escolástico, Señor, que su cirugía se ha pospuesto porque sus globos rojos no han estado bien, han estado bajos, y que el tratamiento que le han dado sea efectivo. Seguimos pidiéndote por nuestra hermana Paulina Silva, por su salud, por su hermana Yolanda Silva, por esa cirugía que debe de tener, y por su hija Yolanda. Te seguimos pidiendo también, Padre Santo, por la bebé Lucía y por su mami Emiliana López, Padre, para que ella siga pudiéndole dar ese cuidado y supliendo la leche que necesita, Señor, por esa dieta especial que tiene esta bebé que es prematura. Por la salud de nuestra hermana Carmina Medina, Señor, que aún no se ha restablecido del todo, estuvo hospitalizada. Padre, usted sea con ella, Señor, y que pueda ella obtener la salud, Señor, física, y por la salud espiritual de su hijo Miguel. Padre, te pedimos también por el pequeño Alejandrito Ramírez, Señor, que tú sigas obrando en su salud, que los medicamentos, tratamiento que está recibiendo sigan siendo efectos, Señor, en sus pulmones, y que esa cirugía que tanto se ha temido, Señor, si quitar todo su pulmón, si quitar una parte, esa fibrosis quística que hay en ellos, en sus manos lo seguimos poniendo, Señor, y agradecemos todos los medios que tú has puesto para suplir el tratamiento. Te rogamos por la señora Elba Luna y su tratamiento, que tú proveas los medios, de igual manera por nuestra hermana Maciel García, por los tratamientos que deba recibir, Señor, para su salud y esos dolores que de repente vienen a su cuerpo, Padre, que tú seas con ella. Te pedimos por nuestro hermano Edward Mujica, por esa cirugía que él requiere, Padre, que ponga usted los medios, Señor, para que ya pronto lo llamen y pueda ser intervenido. Sigue bendiciendo a nuestra hermana Lili Chaires, Padre, sigue obrando en su tratamiento, en su rehabilitación, y ella te pide por su hermana Ana, por su hija Ana, Padre, que esto siga bendiciendo su salud, por la salud de la señora Santiago Herrera y por toda su familia que está al pendiente de ella, que usted les bendiga y les dé fuerza, Señor, para cuidarla, ya que ella está postrada en cama. Te seguimos rogando por todas las nuevas congregaciones de la iglesia, Señor, que tú mandes obreros que deseen servirte, Señor, que haya obreros que quieran trabajar en tu mies, y que tú, Padre, abras puertas y abras corazones, Señor, para que la gente reciba tu mensaje. Seguimos pidiéndote por la salud de los pequeños que están en enfermedad, por Sofi, por Timoteo, por Jorgito, por Desmo, por Daniel y muchos más, Padre, que ahora mismo quizás están hospitalizados. Le seguimos pidiendo por la salud de nuestras hermanas, Señor, son tantas las peticiones que hay, nuestra hermana Tiziana, por nuestra hermana Rosy Luján, por nuestra hermana Lolita Hernández, por Giselle Castillo, Señor, por sus tratamientos que recibe, por la hermana Ciña Ibáñez, por Esperanza Ochoa, por nuestra hermana Carmen Alcántar, nuestra hermana Lidia de Mexicanos, la hermana Marcy Martínez, María Gutiérrez, Normita Castillo, por el Fedia Navarrete, por mi cuñada Verónica Pérez, por nuestra hermana Anita González, Anabel Salas, Marisela Herrera, por Delcy López, por nuestra hermana Esther González, nuestra hermana Rosalía Gándara, nuestra hermana Marlene Hernández, por la cirugía de nuestra hermana Eva Ferrer, por la salud de los hermanos Rubén Gómez, mi cuñado, por el hermano Adán Zambrano, por Moisés Zulbeta, por Rubén Segarra, por Omar Lucero, por nuestro hermano Pedro Mendías, Ricardo Pinedo, por mi tío Ascensión Torres, por el señor Juan Carlos Luna y sus estudios médicos, por el joven Samuel David Pacheco, por el hermano Brian Sandoval, por nuestro hermano Amadeo Hernández, el hermano Eduardo Mujica, nuestro hermano Gilberto Ríos, por Rubén Estrada y esos exámenes médicos que aún del resultado de esa biopsia sigue pendiente. Padre, en tus manos seguimos poniendo a los gobernantes, a los afectados
afectados por desastres naturales, por aquellos que están buscando un trabajo, Señor, para llevar el sustento a su hogar, por las personas que están secuestrados, aquellos que están extraviados, por las viudas, los encarcelados justa e injustamente, Padre, por las familias de ellos, también por aquellos, Señor, que están en esas prisiones, que siempre haya alguien que les predique de tu amor, Señor, y del perdón que tú nos ofreces. Te pedimos por los huérfanos, por los que no tienen hogar, por los que están vagando, por consuelo para los que han perdido un ser amado, por los matrimonios que están en crisis, por las familias que se ven afectadas, por aquellos que están luchando contra la ansiedad, contra la depresión, Señor, contra cualquier necesidad y sufren en silencio. Te pedimos por nuestros hijos que están en rebeldía, Señor, por los niños, por los jovencitos que están con problemas de autismo, por sus padres y sus terapistas, por los ancianitos, Padre, por los niños, por los jóvenes, por las personas más indefensas, Señor, que tú seas con ellos, que muchas veces son víctimas de abuso, víctimas de bullying, Padre Santo. Te rogamos por los que viven en adicciones, ellos ya desean muchas veces salir de esa condición y les parece imposible, Señor, que ellos te busquen a ti, Padre, y que puedan encontrar la forma de salir adelante. Te rogamos, Padre, por aquellas personas que en este momento, Padre, están automutilando sus cuerpos por dolor, por depresión, porque a veces guardan cosas que los están ahogando por dentro, Señor, que los están matando y no saben cómo salir adelante y no te conocen, Señor. Eso es la parte más triste, que no te conocen, no saben cómo hablarte, no saben que si ellos se acercan a ti, las cosas pueden cambiar. Y te ruego, Padre, que tú seas con ellos, para aquellos que están pensando en el suicidio, Señor, contemplando la posibilidad o incluso practicando ya. Padre Santo, tú sé con ellos, que te busquen en todo momento, y a nosotros, Padre, ponos un corazón presto, que nuestros labios, donde quiera que andemos, podamos compartir de tu palabra, Señor, y si estas personas tenemos la oportunidad de conocerlos, nos des la oportunidad, Señor, de presentarte a ti como un Salvador, como un amigo, Señor, como un Padre, y que ellos también tienen esperanza. Te rogamos, Padre, que tú sigas dirigiendo nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, Señor. Lejos de ti no podemos hacer nada bueno. Te rogamos por nuestros matrimonios, Padre, que seamos esa ayuda idónea para nuestros esposos. Te rogamos también para que ellos sepan gobernar sus casas con amor y de acuerdo a tu voluntad, Señor, y que obtengamos la sabiduría para guiar a nuestros hijos. Te pedimos también, Señor, por esas mujeres, hombres, que les toca sacar a sus hijos adelante, Señor. Usted mejor que nadie conoce lo que están batallando. Usted sabe la razón por la cual están solos con sus familias, Señor, que busquen siempre la guía de lo alto. Te pedimos por los padres que están con sus hijos con enfermedades como el autismo, Señor, que muchas veces nosotros o cualquier otro trastorno no sabemos qué es lo que pasa y simplemente los juzgamos, Señor, en vez de mostrar un corazón dulce o un corazón, Señor, de que no juzgues, observa y calla. No sabemos, Señor, lo que ellos están viviendo. Perdónenos, Padre, porque a veces somos muy ignorantes y reflejamos en nuestras actitudes y en nuestras palabras eso que desconocemos. Te seguimos pidiendo, Señor, por aquellos que luchan contra el Alzheimer, Parkinson, cáncer, enfermedades autoinmunes, leucemias, linfomas, embolias, cualquier enfermedad, incluyendo las enfermedades mentales, Señor, las depresiones, ansiedades, esquizofrenia, bipolaridad. Te pedimos por los tratamientos para que todas esas personas que reciben esos tratamientos, quimioterapias, radiaciones, inmunoterapia, por aquellos que tienen que entrar de cirugías de emergencia programadas, Señor, que tú seas con ellos, que ellos se tomen fuertemente de tu mano, por los que están en diálisis, en hemodiálisis, Señor, que su tratamiento sea afectivo y Padre, sígueles dando la fuerza que ellos necesitan, al igual que sus familias que los están apoyando. Le rogamos por nuestros hermanos que están de viaje, que usted los lleve con bien. Le pedimos también, Señor, por aquellos que no te conocen, Padre, para que ellos abran su corazón y te conozcan. Por los que están tomando estudios bíblicos, Señor, que tu palabra entre hasta el fondo de su corazón para ser transformados. Por nuestros hermanos, Señor, que una vez que te han conocido han abandonado la fe, Señor, quizá están como esta historia que mirábamos de Jonás. Sí, te conocen, han oído de ti, Señor, pero quizá va a llegar el tiempo en que como Jonás te tengan que conocer en acción. Y por eso, Padre, te pedimos por ellos, pero si es el medio que tú tengas que utilizar, a veces ese jalón de orejas, como decía nuestra hermana, Señor, úsalo, pero tráelos al redil, que no se vayan de este mundo, Señor, sin ti. Te pedimos por los jóvenes de la iglesia, que ellos sepan guardar sus corazones de las pasiones de este mundo. Te rogamos por las escuelas bíblicas, los institutos, los maestros, los alumnos, en todo momento busquen honrarte, aprender de ti, Señor, y predicar tu palabra. Te rogamos, Padre, que vengan más obreros que anhelen servirte y que nosotras, Señor, dispongamos nuestro corazón también para servirte. Te pedimos por los ministerios que buscan honrarte, Señor, que buscan servir a los demás, Padre, que usted les abra puertas y sobre todo que no haya piedras de tropiezo ni envidia, Señor, y menos entre nosotros como hermanos.
Padre, te seguimos pidiendo por las congregaciones donde nos reunimos, que sea con nuestros predicadores, que sea con sus familias. Padre, bendice la iglesia en toda la faz de la tierra, Señor, porque necesitamos siempre de tu guía. Gracias, Padre, por escucharnos. Gracias, Padre, por ser bueno con nosotros. Y esta noche te rogamos que nos des descanso para nuestros cuerpos, Señor, y que bendigas a nuestras familias donde quiera que esté. Nuestra hermana Leticia Santillán te pide la oración por su salud. Padre, que usted siga haciendo con ella. De igual manera, nuestra hermana Lorena Hernández también le pide la oración, Señor, por ella, por esa clase que debe de desarrollar ya pronto, y ella te pide, Señor, que la sigas usando conforme a tu voluntad. Padre Santo, son tantas las peticiones que tenemos, y gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias porque nos escuchas, y te pedimos perdón porque sabemos que te hemos fallado, Señor, y no queremos que nuestra oración tenga estorbo. En el nombre de Jesús te rogamos que seas con nosotros, que nos ayudes a seguir adelante y que nosotros cada día nos aferremos más a ti. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias, hermanas, a cada una de ustedes que se dio el tiempo de estar con nosotros juntas estudiando la palabra. Fue un hermoso mensaje. Veamos las señales de alerta, estemos atentas. La palabra es clara. Y hermana Gaby, justo en eso estaba yo aquí leyendo, y bueno, pues todavía le queda una clase más a nuestra hermana Gaby, pero con el favor de Dios, esperemos que pronto ella nos diga. Déjenme les digo algo, no se había terminado el año 2023 cuando ella me pregunta en diciembre, dijo, oye, ¿cómo estás con la agenda para el año que entra? Y le digo, pues tranquila, porque la verdad es que nunca agendo así con muchos meses, no sé si voy a estar viva, así que porque estoy haciendo tantos planes, pero procuro, vamos a llevar un mes adelante, y Dios siempre tiene, ¿quién? Entonces ella me dice, pues bueno, dijo, anótame, dice, ¿cómo ves si trabajamos en febrero? Y yo dije, ya estás. Si Dios nos concede la oportunidad de llegar, tanto a ti, tanto a mí, pues aquí estamos, vamos a planearlo, uno propone, Dios dispone, y eso es hermoso, hermanas. Y ahorita que estabas hablando de ese tema de las advertencias, pues dijiste como 5 puntos, advertencias de la Biblia, y decías como mujer, cómo manejar en lo económico para criar hijos, advertencias de la Biblia en cómo afrontar el enemigo, cómo conducirnos en el mundo, bueno, tantas cosas. Entonces, hermana Gaby, pues con el favor de Dios, ahí como que lo vas anotando, y tú me dejas saber más adelante, para seguir viendo estas interesantes clases. Hermanas, pues que Dios les bendiga a nuestras hermanas que están en Facebook. Ya en un momentito más voy a quitar los candaditos para que puedan compartir. Me mandan mensajes algunas que me dicen, hermanas, no podemos abrir el Facebook. Si no están dentro de los contactos como Amistad de Pali Martínez, Edificándonos entre Mujeres, no pueden abrirlos hasta que ya termina la clase y yo ya quito la privacidad. La razón es que si yo pongo público la invitación, puede entrar cualquier persona para tomar el Zoom, ingresar a la sala y después estar diciendo o haciendo muchas cosas, y son groserías, hermanas. No es la primera vez que nos pasa, nos ha pasado. Por esa razón es que lo cierro así. Ya ahorita terminando, quitamos los candaditos y pues que sea de edificación para otras personas. Escuchen la clase, compartan el mensaje, y pues recordemos, hermanas, seguir orando unas por otras, porque la oración del justo puede mucho. Y como nos decía nuestra hermana Gaby, lo dice Santiago 5:16, oremos, dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Que Dios las bendiga a nuestras hermanas que están en Facebook. Amén, amén. Listo, hermanas.